Hola, sean bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy veremos los principales elementos técnicos de la dimensión vocal en la comunicación no verbal. Al igual que en la dimensión corporal, tenemos que tener en consideración que la comunicación no verbal opera en un contexto específico, por lo que no podemos interpretar un único elemento vocal aislado de ese contexto en el que ocurre la comunicación presencial. Bien, si yo te pidiera que escuches un audio en algún idioma que desconoces completamente, un idioma del que no entiendas el significado de la palabra más simple, te sería difícil identificar las características de esa conversación. Pero si escuchas una conversación en inglés, francés, italiano, portugués, y aunque no seas bilingüe en esa lengua, podrías identificar ciertas características, porque sonoramente se asemeja a la forma en que nosotros nos expresamos. Los principales elementos vocales que nos permitirán escuchar activamente a un orador u oradora son 6: volumen, velocidad, articulación, flujo, entonaciones vocales y respiración. Vamos a partir con este último, dada su importancia. Respiración. Es la entrada y salida del aire de los pulmones. Así de simple. Pero si se quiere utilizar los elementos vocales para darle expresividad al discurso, todo lo que hagamos consume aire. El aire es algo así como la benzina del habla. Articular, para que se entienda lo que digo, requiere aire. Hacer variaciones tonales de velocidad y de volumen requiere aire. Hablar con un flujo continuo usando más de 3 palabras requiere aire. Además de esto, la respiración está fuertemente relacionada con nuestro estado emocional. El nerviosismo, la ansiedad y el estrés alteran el ritmo de la respiración. Pasa a ser mucho más rápida y menos profunda, y eso se traduce en menos aire para hablar. Fíjate si la persona que tienes frente a ti respira pausadamente o si lo hace rápido y superficialmente. ¿Con el aire que toma alcanza a terminar las frases o debe cortarlas entre medio? 2. Volumen. Es la intensidad del sonido y una presentación oral, aunque parezca obvio, debe ser audible. Hay 2 conceptos para considerar. Intensidad. ¿Es lo suficientemente alto para poder escuchar claramente cada palabra? ¿Pareciera que está gritando lo que dice? ¿O se ajusta al espacio preciso en el que está hablando? Variaciones. Las variaciones se utilizan como elementos expresivos diferenciador. Suelen haber 3 rangos: alto, medio y bajo. 3. Velocidad y articulación. Te las presento juntas porque están muy ligadas. La velocidad es la rapidez o lentitud con que se habla, y la articulación es la correcta pronunciación de consonantes y vocales. Tu orador u oradora omite letras, omite sílabas, o entiendes la totalidad de todas las palabras hasta la última letra. ¿Junta el final de una palabra con el inicio de la siguiente? ¿Habla tan rápido que no logras entenderle? 4. Entonaciones vocales. Las entonaciones vocales son las variaciones en el tono vocal asociados al contenido del discurso. Por ejemplo, ¿mantiene un único tono parejo? Hoy vengo a contarles sobre el terrible accidente ocurrido en la planta, pero también quiero sorprenderlos con las maravillosas posibilidades que se nos presentan. O varía según el estado emocional, significación de la palabra o coherencia corporal. 5. Flujo. El flujo es la cantidad de palabras por frase y las pausas entre ellas. Tu orador u oradora, ¿cada cuántas palabras hace una pausa? ¿Las pausas que hace tienen algún sentido dentro del discurso? Me di cuenta de que había dejado de ser niña cuando ese invierno empecé a esquivar las posas en vez de pisarlas. Sería un flujo cortado. Me di cuenta de que había dejado de ser niña
cuando ese invierno empecé a esquivar las posas en vez de pisarlas. Eso sería un flujo continuo. Lo que vimos hoy, junto a lo visto en el video 3, constituyen los elementos de la comunicación no verbal que te permitirán dar una retroalimentación constructiva. Nos vemos en una próxima cápsula. Hasta pronto.